Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a orar para empezar, para iniciar. Padre, estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por traernos aquí este domingo, Señor, y darnos esta lluvia, Señor, que aunque siendo un poquito frío, pero estamos bien cubiertos aquí con el Señor para venir aquí a adorar, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con los que vienen en camino, Señor, que tú los traigas contigo, Señor. Te pido que estés aquí con nosotros, todos aquí, Señor, para el pastor. Te pido que Señor Jesús, el Pablo dice, somos nosotros tres, tenemos 4 canciones, 3 al iniciar y una para terminar. Vamos a tratar aquí y ténganos paciencia porque está como el frío, ¿no? Entre las manos. Están, sí, siento todas las cuerdas se sienten luego sangrar hoy, pero está bien así. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte, santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero ver y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo,
pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Una vez más. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Una vez más cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque
Solo como recordatorio, vimos que en la carta, a partir del capítulo 7, Pablo empezó a responder algunas preguntas que los corintios le habían hecho. Por ejemplo, en el capítulo 7 fue la pregunta de: Pablo, ¿qué hacemos ahora que somos, que nos hemos convertido al cristianismo, pero somos casados? La pregunta era: ¿nos quedamos casados aunque mi esposa o mi esposo no sean creyentes? Nos tenemos que separar, nos tenemos que quedar así. Si soy soltero, ¿qué hago? ¿Me caso? Y Pablo les contesta en el capítulo 7 todas esas preguntas que ellos tenían. En el capítulo 8, del 8, 9 y 10, Pablo responde a una pregunta igualmente que le habían hecho referente a que si se podía comer carne sacrificada a los ídolos. Ya vimos las respuestas. Bueno, antes de entrar al capítulo 11, hay tres cosas que quiero que entienda, por favor. Capítulo 11, la primera. Debemos saber que aquí Pablo ya no está respondiendo a una pregunta de los corintios, ¿ok? Sino que, ya no ha respondido como lo ha venido haciendo. Si estuviera respondiendo a una pregunta, probablemente el capítulo 11 hubiera empezado de la misma manera que empezó el capítulo 7, el versículo 1, cuando dice: en cuanto a lo que me escribieron. O tal vez como empezó el capítulo 8, versículo 1, en donde dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Les voy a contestar las preguntas que me habían hecho. En el capítulo 11, Pablo no está contestando ninguna pregunta. En esta sección, si se dará cuenta, Pablo empieza alabándolos y les dice: los alabo, hermanos. Bueno, aparentemente los está alabando por algo que ellos mismos, los corintios, le hicieron saber a Pablo cuando le escribieron una carta haciéndole las preguntas que ya hemos visto, ¿ok? Entonces, dice, imagínense que Pablo está leyendo la carta y dice: Pablo, estamos siguiendo al pie de la letra todo lo que nos enseñaste. Bueno, no se refiere a que estaban obedeciendo al pie de la letra todo lo que Pablo les había enseñado. Si ese fuera el caso, no estuvieran tantos problemas como los que hemos visto. Se refiere a que estaban siguiendo al pie de la letra o la enseñanza en lo que vamos a ver en esta parte del capítulo 11. Es más, miren, empezando el capítulo 11, versículo 2, Pablo los alaba. En el capítulo 10, versículo 17, ya no los alaba, le dice, pero al anunciarles esto que sigue, dice, ya no los alaba. O sea, hay una alabanza hacia ellos y algo que Pablo va a hablar en contra, que están haciendo mal. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La tercera parte, entonces, dice Pablo: yo los voy a alabar por esto que me dijeron, versículo del 2 al 16, pero no los voy a alabar por esta otra cosa que me contaron de ustedes, ¿ok? Es lo que vamos a ver la próxima semana. La segunda cosa que debe de saber, que es muy importante, es de que tanto el hombre como la mujer son importantes ante Dios, ¿ok? Ni el hombre es más que la mujer y ni la mujer más que el hombre. Ambos fueron creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿ok? Pablo más adelante, cuando le escribe a los Gálatas, también les dice que somos iguales. Dice: ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, ante Dios, entiendan bien esto, por favor. Ante Dios, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor, ¿okay? Somos iguales. Pero somos diferentes ¿en qué? En cuanto a la posición o el rol que tenemos, la responsabilidad que tenemos. Entonces, en creación, todos somos iguales, pero en posición hay diferencia. Es lo que vamos a ver en esta carta, quiero que me entiendan. La tercera cosa que debe de saber es de que
en esta sección, Pablo no está hablando de doctrina, ¿ok? No vamos a hablar de doctrina, sino de qué? Sino de una costumbre que había en aquellos tiempos, una tradición, ¿ok? Una costumbre que probablemente los corintios la estaban poniendo ya a nivel de doctrina. Algo que estaban acostumbrados a hacer, de repente lo estaban ya diciendo, no, esto así tiene que ser, no hay forma de cambiarlo. O sea, lo estaban elevando quizás a doctrina, esa costumbre. ¿Y cuál era la costumbre? ¿Quién leyó el capítulo 11? ¿Cuál era la costumbre? Bueno, que la mujer tenía que cubrirse la cabeza cuando participara en oración o en profecía dentro del santuario, tenía que cubrirse la cabeza. Probablemente los corintios estaban enforzando esta costumbre, al punto de que si la mujer llegaba, por ejemplo, llega la hermana sin cubrirse la cabeza, probablemente los corintios ya no los varones no la dejaban entrar al templo, no la dejaban participar. O sea, en ese punto ellos probablemente ya estaban exagerando esa costumbre. Y vamos a ver lo que Pablo les dice a través de este pasaje. Ahora, debemos entender y debemos de tener cuidado de que una costumbre, una práctica o una tradición no llegue a convertirse en un requisito, en algo indispensable para nosotros. Le daré un ejemplo. Vamos a poner el grupo de alabanza. Cuando el grupo de alabanza viene cada domingo, ellos vienen vestidos de una manera normal, ¿verdad? Imagínense que un día uno de ellos de repente viniera el domingo, se parara aquí enfrente y trajera shorts, trajera una camisa de sin mangas, anduviera con pantuflas y se pusiera a tocar, a cantar. ¿Usted qué pensaría? Probablemente algunos de nosotros pensaríamos, ¿por qué está vestido así? Es una falta de respeto. Pensaríamos que no lo hubiéramos dejado tocar este día. Probablemente eso cruzaría por nuestra mente. ¿Por qué? Porque aquí en este lugar, en Fuente de Vida, no tenemos esa costumbre de que vengan así. Lo veríamos mal. Y probablemente algunos lo juzgarían a él y los juzgarían a todos por haberlo dejado participar. Pero ¿qué pasa si estamos un día, vamos al parque, a la playa, y está el grupo de alabanza con shorts, con camisa de resaque, con descalzos, y de repente nos juntamos y el grupo de alabanza dice, vamos a tocar unas alabanzas a Dios aquí? ¿A poco le diríamos, no hermano, váyase a cambiar? Porque así no pueden tocar, ¿no, verdad? Entonces, es lo que les digo, no podemos convertir una tradición, algo que es costumbre, y ponerlo como ley, ¿okay? No estoy diciendo que el grupo de alabanza el próximo año se venga así, ¿ok? Tampoco. Pero, sí, era un ejemplo, ¿sí me deben entender? Ok. Entonces, no podemos tomar una tradición, una costumbre, y ponerla como ley, como doctrina, ¿ok? Si hacemos eso, nos convertiríamos ¿en qué? En cristianos legalistas, que todo queremos, o sea, ya no es ley de Dios, sino es ley del hombre. Queremos que todo esté de acuerdo a como nosotros queremos enforzarlo. Bueno, algo estaba pasando en Corintios con esta costumbre de que la mujer tenía que cubrir la cabeza, que Pablo vio la necesidad de hablarles al respecto. O sea, por eso puede que ahora empieza esta nueva sección. Como referencia, Pablo acaba de hablarles en los pasajes anteriores o de prohibirles de que se involucren en los cultos paganos, ¿verdad? Vimos la semana pasada. Pueden ir a un culto pagano y comer carne, pero no pueden participar. Ahora, en esta parte de esa sección, Pablo les dirá cómo se deben de comportar en un culto cristiano. Culto pagano, no participen, pero luego sí lo que tienen que hacer en los cultos cristianos. Es lo que abarca el versículo 11, 12, 13 y creo que hasta el 14. Ese mismo concepto. Bueno, ¿cuál era el tema que Pablo va a tratar? ¿Quién se acuerda? Que si las mujeres debían o no cubrirse la cabeza para orar o profetizar en un servicio. ¿Okay?
Me imagino que para hacerlo se tenía que poner de pie y pararse enfrente, o tal vez en su lugar, pero tenía que cubrirse la cabeza, decían ellos. Vamos a ver qué es lo que Pablo nos enseña a través de la palabra el día de hoy. ¿Okay? Vamos a ver cómo empieza. Dice: les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones. En alguna otra versión dice, en vez de instrucciones, dice tradición. ¿Okay? Esa interpretación que le dieron. Y retienen las instrucciones o retienen la tradición tal como se las entregué. Entonces, dejamos claro que Pablo no está hablando de doctrina, está hablando de una tradición, de unas instrucciones que dio. Debemos estar conscientes de que la doctrina no cambia en ningún lugar, ¿correcto? Las costumbres, eso se va modificando de acuerdo a la ciudad o al lugar donde se desarrolla. O sea, las costumbres, las tradiciones se modifican de un lugar a otro. La doctrina es la misma donde quiera que estemos, aquí, en China, donde quiera. La doctrina no debe de cambiar, es la misma. Entonces, dice: les alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. La doctrina no cambia. Fíjense lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, hablando de doctrina. Así que, hermanos, estén firmes y retengan que la doctrina tal y como se las di. Retengan la doctrina que han aprendido. Si hubiera sido una tradición, no hubiera sido, tienen que retener la tradición. La doctrina sí. Continúa Pablo con la carta y les dice: pero, o sea, hay algo que necesito aclarar, dice Pablo, hay algo que no está bien en lo que ustedes me contaron que estaban haciendo. Dice: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, ¿qué entendemos por cabeza? Por cabeza se entiende autoridad, ¿ok? Si yo dijera, yo soy la cabeza de mi hogar, estoy diciendo que yo soy la autoridad de mi hogar, ¿verdad? En teoría nada más, porque ya llegó, ya no. Ya quise poner mi autoridad y salió. Sigo yo. Entonces, el versículo se podría leer así: Cristo es la autoridad del varón, el varón es la autoridad de la mujer y Dios es la autoridad de Cristo. Como les dije al principio, esto no quiere decir que el hombre es mejor que la mujer, ¿okay? No está hablando de posición. No quiere decir que el hombre es mejor que la mujer. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo que Dios es mejor que Cristo, ¿verdad? Si hiciéramos ese concepto. Jesús mismo dijo: yo y el Padre somos uno, o sea, somos iguales, no hay diferencia. En Juan 14:9, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. Además, Jesús nunca dijo que el Padre era mejor que Él. Él dijo: el Padre es ¿qué? Mayor que yo. Cuidado con dice: el Padre es mejor que yo. O sea, está hablando de autoridad. ¿Okay? Voy a dar un ejemplo. Por el cargo que el pastor tiene aquí en la iglesia, el pastor principal, yo me someto a su autoridad. ¿Okay? Pero el pastor no es mejor que yo ni mejor que ustedes. En ese aspecto todos somos iguales, pero con la autoridad Él es mayor que yo. ¿Okay? Del mismo modo, Cristo no es inferior al Padre, Cristo es igual al Padre. Y la autoridad que el hombre tiene sobre la mujer no implica que la mujer es menor que el hombre. ¿Okay? Para que no vaya a decir que estamos hablando de feminismo y machismo, no. Aclarado esto, Pablo dice: todo varón que ora o profetiza
con la cabeza como cubierta, afrenta su cabeza. Déjenle explico algo. Cuando Pablo habla de profetizar, no se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. No tenían o no tienen la misma función, la misma función que los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta se paraba ante el pueblo y les decía, bueno, el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho, y les llevaba el mensaje. Inclusive en el Antiguo Testamento el profeta escribía los libros o los relataba. En el Nuevo Testamento la función del profeta era muy diferente. Ya no daba nueva revelación como lo hacía en el Antiguo Testamento. Ya no venía diciendo el Señor me ha hablado, porque ya todo se había hablado. Una de las funciones del Nuevo Testamento era la de advertir a las personas, animar, exhortar y advertir a los hermanos cuando Dios quería darles a conocer algo más. Por ejemplo, miren, Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría ¿qué? Una gran hambre a toda la tierra habitada. Entonces, la función más común del profeta del Nuevo Testamento es exhortación, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 14 de esta misma carta, exhortación. Bueno, Pablo dijo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Si dijimos que cabeza era autoridad, entonces ¿a quién está afrentando Pablo? Afrentar significa que deshonrar, avergüenza, es una falta de respeto a su autoridad. O sea, y la autoridad del hombre es ¿quién? Cristo. Entonces, está afrentando o le está faltando el respeto a Cristo, lo que dice aquí. Tal vez es por eso que en la actualidad, no sé si usted se ha dado cuenta de que cuando vamos a orar, aún el día de hoy, y si el varón trae cachucha, ¿qué es lo que hace? O gorra, se la quita. No es doctrina, en ningún lugar dice quítese la cachucha o quítese la gorra para orar. Es una costumbre. Y me he dado cuenta de que si de repente alguien no se la quita, ahí le tiran el codazo, ¿verdad? Quítate la cachucha, vamos a orar. Es una costumbre. Y la estamos haciendo ¿qué? Doctrina. ¿Está mal que un hombre ora con la cachucha? No está mal. No hay ningún problema. Así que, por eso le digo, no ponga una doctrina una costumbre como si fuera doctrina. Entonces, voy a dar atrás. ¿Por qué el hombre se debe de cubrir la cabeza? Bueno, Pablo mismo lo da la respuesta en el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Entonces, al cubrirse la cabeza, dice Pablo, con un velo, con una toga, con una túnica, con lo que sea, se está cubriendo la imagen de Dios. Pero el enfoque de Pablo no es la imagen, sino la gloria de Dios. ¿Okay? Si la palabra dice que las montañas y el cielo cuentan la gloria de Dios, entonces es lo que hacemos, es lo que dice aquí, la costumbre se creía, se tapaba la cara, está cubriendo la gloria de Dios, no está demostrando la gloria de Dios. De cuenta que le ponemos una manta gigante a una de las montañas, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Está cubierta. Algo similar. Bueno, esto es en cuanto al varón. ¿Qué hay de la mujer? ¿Qué hay referente a la mujer? Bueno, dice, porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, o sea, deshonra o le falta el respeto ¿a quién? Al esposo. Porque lo mismo es que porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, entonces que se cubra. Repito, es algo cultural de aquellos tiempos, una costumbre que tenían.
en la cual si la mujer no se cubría la cabeza, dice, le estaba faltando o deshonrando al esposo. Mire, ¿por qué dice que si no se quiere cubrir, no es igual que se corte el pelo, que se lo rape? Pero dice, a lo mejor le da vergüenza. ¿Por qué le iba a dar vergüenza raparse o cortarse el pelo a la mujer? Porque en aquellos tiempos a la mujer que había, a la esposa que había adulterado, las autoridades cuando la agarraban le cortaban el pelo. Entonces la gente la identificaba como una mujer que había deshonrado a su esposo o una adúltera. ¿Okay? Pablo dice, si no te quieres cubrir la cabeza y honrar a tu esposo, entonces quítate el manto, que te corten el pelo y únete para que te unas a ese grupo de mujeres que han deshonrado a su esposo. Si no lo quieres hacer, entonces cúbrete. ¿Sí me explico ese detalle? Bueno, hoy en día, el que la mujer tenga la cabeza descubierta o el pelo corto, es que no implica nada, ¿verdad? No es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque esa costumbre o esa enseñanza ya no aplica al día de hoy. Entonces Pablo dice, el no cubrirse la cabeza es una deshonra para su esposo en aquellos tiempos, en aquella costumbre, en aquella cultura. Pablo mismo nos da la respuesta. Si el hombre se tapa la cabeza, ¿afrenta a quién? A Cristo. Si la mujer se destapa la cabeza en aquellos tiempos, ¿afrenta a quién? ¿O deshonra a quién? Al esposo. ¿Por qué? Porque la mujer es gloria del varón. ¿Okay? Dice que no es imagen del varón, es gloria del hombre. Ahora, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Para que vean que el hombre no es mayor que la mujer. Dice, aquí está bien claro que el hombre es quien necesita de quién, de la mujer. La mujer fue creada, ¿por qué? Porque el hombre estaba solo. ¿Okay? Así que, varones, escuchen lo que les voy a decir. Si algún día, hermanos, más bien hermanas, escuchen ustedes lo que les voy a decir. Hermanas, si algún día le sale el varoncito así muy machito y le dice, pues me voy a ir a la casa a ver qué hace sin mí. No, a ver qué hace el varón sin ustedes. ¿Okay? Porque nosotros somos quienes las necesitamos a ustedes. Ustedes no nos ocupan a nosotros, ¿verdad? Entonces aquí dice claro que la mujer fue creada ¿por quién? Para servirle, no, ¿verdad? Para ser la ayuda idónea del varón. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. Para que vean de que Pablo no está tratando de minimizar el rol o la función de la mujer, sino dice somos parejos, somos uno. Así que eso es lo que pasa aquí. Por lo cual dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de quién? De los ángeles. No sé si usted ha escuchado este pasaje, ha tratado de estudiar este versículo o ha escuchado otras predicaciones. Mire, pero hasta la fecha no se ha llegado a tener un acuerdo o ¿a qué se refiere Pablo aquí? Hay muchas versiones, le voy a dar 3 de ellas, ¿ok? Y cualquiera de las 3, ninguna le voy a decir esta es, porque está un poco confuso lo que Pablo quiso decir aquí con estas palabras. Le voy a dar 3 versiones que hay. Uno, se dice que en Génesis capítulo 6, cuando habla de los ángeles caídos que se metían con los hijos de los hombres, se dice que los ángeles caídos eran parte de los demonios. Ellos se metían con las mujeres, pero lo que le llamaba la atención de los ángeles, que creen que era el pelo largo de las mujeres. Entonces, cuando el ángel veía a una mujer con pelo largo, eso le llamaba la atracción a él, y es cuando se llegaba a ella. Por eso dice, cúbranse por causa de los ángeles. Esa es una versión. La segunda,
es de que los ángeles están presentes en nuestra adoración. O sea, podemos decir, ahorita hay ángeles aquí en este momento presentes junto con nosotros en la adoración. Entonces, si hay ángeles y ven ese desorden entre nosotros, dicen, no lo hagan por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron una vez en el cielo cómo la falta de autoridad por uno de ellos causó muchos problemas. Hablando de Satanás, él quiso sobrepasar la autoridad. Y dice, ahora los ángeles buenos están viendo, dice, si ven eso en la congregación, ahí se va a haber problemas. ¿Las impresiones? ¿Me entendió? La tercera es que ángel significa ¿qué? Mensajero, ¿correcto? Entonces la idea es de que si una persona viene, un mensajero, un varón, viene de otro lugar y viene, voy a la fuente de vida, voy a ver ahí, y viene este domingo y de repente veía mujeres que no tenían el velo o el pelo cubierto, él podía tomar como que esa mujer era soltera y estaba disponible. Entonces por eso dice, cúbranse por los que vienen. Esas son las tres versiones que hay más, pero más para que se dé una idea a qué se refiere Pablo aquí, que es algo referente a los ángeles. Y luego continúa Pablo diciendo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo dice, procede de ¿quién? De Dios. Entonces, Pablo dice, ni el hombre debe aseñorearse de la mujer, y ni la mujer debe aseñorearse de ¿quién? Del hombre. O sea, son idénticos. ¿Por qué? Porque ambos pertenecen a Dios. O sea, nosotros dos deberíamos de someternos a Dios. El hombre es nada sin la mujer y la mujer es nada sin el varón. Así que todos dependemos uno del otro, no podemos vivir aparte. Pablo continúa diciendo, dice, juzgar ustedes mismos. O sea, después de todo lo que les he dicho, ¿qué deben de hacer? Juzguen a ustedes mismos. Dice, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Sí o no? Aquí ustedes contestan, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Sí o no? Después de todo lo que he dicho. Sí. ¿Sí qué? En aquellos tiempos. En aquellos tiempos sí, hoy no. No, ok. En aquellos tiempos, ¿es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? No, ella debe cubrirse la cabeza. ¿Okay? Es lo que está diciendo aquí Pablo. La pregunta. La naturaleza misma dice, ¿no nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? ¿Sí o no? En aquellos tiempos. Sí, el varón no debe dejarse crecer el cabello. Dice, por el contrario, cuando habla de no dejarse crecer el cabello, recuerden que es una cultura que estaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Sansón, acuérdense que él estaba con el pelo largo y Sansón no estaba deshonrando a Dios. Era por parte de Dios, que él era nazareo, estaba así. Así que eso del pelo, del velo, por eso digo, es una cultura en un tiempo, un lugar. O sea, no es algo infinito y para siempre. Bueno, dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es ¿qué? Honroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en lugar de velo, o sea, en lugar de velo o de túnica o de poner una toga, ¿qué es lo que le es dado qué? El cabello. O sea, Pablo está diciendo que ya no es necesario que la mujer se cubra la cabeza con un velo o con una pañoleta. ¿Por qué? Porque su mismo pelo le está cubriendo, o sea, él lo usa para cubrirse. Miren cómo Pablo cierra esa sección. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, o sea, si alguno quiere buscar pleito, crear problema o quiere ser muy legalista, en cuanto a que la mujer debe taparse, dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea,
corintios no sean tan legalistas, tan exigentes y permitan que la mujer venga, entre sin cubrirse la cabeza y ella puede participar en la oración, puede participar en la profecía. Recuerden, esto es no era en el templo de los judíos. Los judíos sí tenían muy estrictos, los judíos legalistas, los judíos ortodoxos, ellos sí no permitían que la mujer, además no permitían que la mujer entrara al templo. Había un lugar especial para los gentiles, había un lugar especial para las mujeres y había un lugar especial para los hombres. Ese es en el templo. Por eso dice Pablo, ahora en Cristo, dice, eso ya no es necesario. Eso lo están haciendo ellos. Nosotros tenemos que ser diferentes. Pueden participar, pueden entrar. Si no traen el velo, no importa. Su cabellera toma la función del velo. Así que taparse la cabeza no es un mandamiento de Dios, no es una ley, no es una doctrina, es una tradición que había o una costumbre que había en aquellos tiempos. Y aún el día de hoy probablemente usted conoce o ha visto o ha escuchado de algunas denominaciones, algunas iglesias que toman este pasaje como doctrina. Y la mujer no se puede cortar el pelo. Deben entrar con ¿cómo se llama? El velo, el manto para cubrirse el velo. ¿Por qué? Porque enseñan esa tradición como si aún fuera algo que se aplica a nosotros. Eso incluye también lo que es la forma de vestir, no pantalón, no... ¿cómo se llama? ¿Cómo? Maquillaje. No maquillaje, aretes, todo eso. Esas las toman de algunos versículos que ya no aplican a nosotros. Así que debemos de tener cuidado de que no convertir en ley o en doctrina las costumbres del mundo, ¿ok? Las costumbres cambian, la doctrina no. Esa es la doctrina de Dios, la debemos de aplicar siempre. Entonces, taparse la cabeza no es un mandamiento de Dios, no es una ley, no es una doctrina, es una tradición, una costumbre. El que lo quiera hacer, dice Pablo, pues que lo haga, que lo siga haciendo, no hay ningún problema. Si aquí una persona dice, yo no voy a la iglesia con pantalones, yo voy con falda, no hay problema, pero no quiera juzgar a los demás. ¿Okay? Aplíqueselo usted a su vida y listo. No, o sea, no hay que ser legalistas, no hay que ser personas que queremos imponer nuestra voluntad. Recuerda que Pablo dijo, yo voy a ceder mi derecho, ¿para qué? Para que el evangelio siga creciendo. Imagínense si nos ponemos a los sugieres a la entrada y mujeres, cuídame que nadie venga, que si viene uno con guarache, córramelo, si viene con pelo largo o varón, regrésemelo. No podemos hacer eso, poner nuestras costumbres a las personas. Entonces, la iglesia, nosotros nos reunimos aquí ¿para qué? Para adorar a Dios. La iglesia es un lugar de adoración, no un lugar para contiendas, para peleas. Entonces, por último, siempre recuerden, no haga de una tradición o una doctrina o una costumbre, no lo quiera hacer ley. Es el mensaje que nos quiera dar Pablo aquí. Debemos tener cuidado con ese tipo de enseñanzas o de lugares o de personas que quieran imponer sus costumbres a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Amén? Bueno, Padre, luego te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, pues a seguir adelante y, Padre, te pedimos que nos ayudes a nosotros, tanto a varones, a los varones a entender y siempre tener ese convivio con la mujer que nos has dado, nuestra ayuda idónea, que la podamos nosotros tener, Señor, no como algo inferior a nosotros, sino como algo igual que nosotros necesitamos, que tú nos has dado la mujer idónea a cada uno de nosotros. Así que gracias por esa bendición. Igualmente te pido por las mujeres, Señor, que siempre respete la autoridad de su esposo, Señor, en las cosas como líder del hogar que tú le has puesto. A ti sea la honra y la gloria en todo, Padre bendito, y gracias por todo. Amén.